Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir en la Una. Hoy tenemos como invitado al diputado Ángel Medina, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y además miembro del Partido Primero Justicia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, como primer tema quería abordar contigo la situación del diputado Rafael Guzmán, esta decisión que se ha adoptado de allanarle la inmunidad. Hasta ahora, después del proceso de toma de decisiones sobre parlamentarios, después de lo ocurrido el 30 de abril, solamente se ha ejecutado la detención del diputado Edgar Zambrano, vinculado a este hecho como tal, ¿no? Sí. Y bueno, las otras medidas hasta ahora, bueno, no se sabe el paradero de muchos de los diputados que han sido, a los cuales se les ha allanado la inmunidad. Y bueno, me gustaría conversar contigo sobre eso, en principio, ¿no? Mira, Vladimir, yo creo que con esta sentencia o este intento de sentencia, porque lo que busca el TCJ es cubrir con manto de legalidad decisiones absolutamente arbitrarias, pero con un alto contenido político, con esta sentencia que sale ayer en contra de Rafael Guzmán, que además es inconstitucional, no tiene ningún sentido. Ya pasan a ser más de 10 los diputados que solamente en el último mes están siendo perseguidos, objeto de acusaciones muy serias, muy graves, lo que dice el TCJ cuando habla de varios delitos, entre los cuales está traición a la patria, rebelión, instigación al delito. Es decir, todo configura un cuadro de ensañamiento legal que no tiene ningún sentido ni para lo que se quiere provocar en Venezuela, que es una salida, ni para reconstruir un mecanismo institucional como es la Asamblea Nacional. Con esto, no solamente acordémonos que Rafael Guzmán es el diputado principal y su diputado suplente es Gilbert Caro, que hasta ahora no sabemos dónde está detenido. Es decir, se está perdiendo un curul producto en principio de una acción judicial que mantiene secuestrado y desaparecido a un diputado, y otra que bajo el pretexto de la sentencia cubre una decisión política para sacarlo del juego. Es decir, el mismo caso pasa con el curul de Henry Ramos. Es decir, el mismo caso está pasando de una forma u otra con otros tantos curules que han venido siendo desaparecidos de la Asamblea Nacional, producto de la acción de las instituciones para acabar con la Asamblea Nacional. ¿Tienen una cuenta de cuántos diputados entonces están en la práctica desincorporados de la Asamblea, fuera de la Asamblea? Mira, no solamente que tenemos una cuenta de esos diputados, sino que la cuenta de agresiones que se han dado contra los diputados en los últimos, desde que nosotros llegamos a la Asamblea Nacional, ya va por 134 casos, 134 diputados entre principales y suplentes que han sido o bien pintadas sus casas de manera muy fascista, o bien han sido golpeados o agredidos en su accionar o en su acción política. Muchos de ellos han perdido bienes personales, como incendios de carro o golpes de su carro o ataques directamente a sus casas. Otros tantos han sido objetos de persecución antes y hoy, y otros se encuentran en el exilio. Es decir, todos suman casi 134 diputados, entre principales y suplentes, que desde que llegamos a la Asamblea Nacional han sido agredidos, se encuentran en situación de exilio, se encuentran en situación de acoso o en situación de persecución. ¿Cómo puede afectar esta situación, sobre todo la que se le suma ahora al caso del diputado Rafael Guzmán, al proceso de tanteo, de intento de negociación, de conversación, de aproximación entre gobierno y oposición en Oslo? Mira, Vladimir, lo que pasa es que Oslo forma parte de tantas otras iniciativas y tantos otros proyectos y tantos otros espacios donde nosotros estamos presionando un cambio. Es evidente que esos no determinan, esos espacios, más bien lo que determinan es la posibilidad de salir del desastre que estamos viviendo, pero no determinan la intención de quienes lamentablemente hoy están en el poder de seguir destruyendo las instituciones. Es decir, es muy claro que ellos quieren destruir la Asamblea Nacional, creyendo que destruyendo la Asamblea Nacional van a destruir la crisis que vive el país. El problema del país no es netamente político, es económico, es social, y que tiene una salida en lo político, y que además tiene una salida en la Asamblea Nacional. Yo lo digo 1000 veces, yo no entiendo cómo quienes lamentablemente hoy están en el poder siguen empeñados en destruir el único espacio institucional y constitucional que existe para llenar una solución política a lo que está viviendo el país, que es la Asamblea Nacional. O sea que yo no lo entiendo porque sigue ese afán permanente de seguir persiguiendo, destruyendo, creyendo que acabando con la formalidad de la política van a acabar con la oposición que existe en este país al modelo que hoy tenemos. En todo caso, aquí la oposición tuvo meses hablando de que estaban sobre la mesa, o por lo menos un sector de la oposición, quizás el predominante, hablando de que estaban todas las opciones sobre la mesa, y una de esas opciones es la negociación. Sí. Si se agotara esa opción, si las conversaciones en Oslo no dieran resultado, ¿qué viene?
Mira, al tú plantearte un esquema multifactorial, porque al final la resolución de la crisis en Venezuela no es una sola. Y cuando hablamos de todas las opciones sobre la mesa, decimos que vamos a participar en Oslo y vamos a intentar que en Oslo se produzca una solución. Si allí no se produce una solución, nosotros vamos a seguir presionando en el Grupo de Lima o en el Grupo de Contacto, que por cierto, aquí estaba leyendo la noticia que el próximo 3 de junio se van a reunir en Nueva York tanto Grupo de Contacto como Grupo de Lima. Eso permite un espacio de coordinación y de mayor presión para una salida entendida en Venezuela, una salida que permita sacarnos a todos de esta crisis. Pero además también está todo lo que se está haciendo en la Organización de Estados Americanos y todo lo que están haciendo el resto de los países y el resto de las organizaciones internacionales para provocar una salida de la crisis que está viviendo Venezuela. Es decir, si Oslo se acaba, hay tantas otras opciones que van a tener que seguir andando y que nosotros seguimos andando. ¿Y cuánto tiempo se le va a dar a Oslo? Porque esa es otra pregunta que mucha gente hace. ¿Cuánto tiempo van a estar dialogando, o conversando, o entendiéndose, o buscando un entendimiento, o Mira, la aproximándose? verdad que eso lo van a definir los actores. Yo creo que, y el propio Noruega ha pedido máxima reserva, el último comunicado que acaba de sacar hace minutos, el propio gobierno de Noruega ha pedido que haya la máxima reserva frente a las posiciones de este evento. Pero en todo caso, si hay un tiempo es aquel que permita lo más pronto posible allanar una salida. Yo creo que esto no puede ser un tema de meses, de seguir construyendo un camino que todos sabemos dónde está la solución real de esto, ni puede esto llevarse muchísimo tiempo porque al final la crisis que vive el país, te repito, no es política. Si fuese política, bueno, que sea la política en sus tiempos que lo determine, pero es que esto tiene otros añadidos, que es una crisis económica, una crisis social. Muchas veces ocurre que las cosas de prisa no siempre van más rápido. Sin duda alguna. O sea, parece una contradicción, pero muchas veces la prisa atenta contra la solución de los problemas, ¿no? Sí, sí, muchas veces el tener urgencia, es decir, el tener prisa no significa tener urgencia. Y yo creo que lo que está viviendo Venezuela es un tema de urgencia. Hay casos que son urgentes, hay casos que son importantes. Sin duda. Yo quiero que hablemos, por ejemplo, también del caso de estos niños que han fallecido en el hospital de niños, ya una cifra, pues 5 o 6 niños que entiendo han fallecido, y que tienen que ver, en algunos de sus casos, creo que casi todos, con el convenio que había con Italia para el pago del tratamiento para sus problemas de salud. Sí, para los trasplantes de médula. Para los trasplantes de médula, exactamente. Sí. A mí me gustaría que abordáramos ese tema porque hay una especie de peloteo. Se acusa al gobierno, bueno, por el hecho, porque dejaron de pagar los recursos que tenían que darle a las empresas que estaban haciendo ese tratamiento, a los hospitales en Italia. Y se señala que, bueno, el gobierno en lugar de pagar eso, por ejemplo, compra armas, ¿verdad? Pero también se está señalando de parte del gobierno a la oposición por apoyar el bloqueo de los fondos de Venezuela. Y en el caso, por ejemplo, específicamente de un banco portugués que mantendría bloqueados los fondos que permitirían pagar eso. Entonces, bueno, en medio de toda esta situación están muriendo niños y bueno, quizás no está de primero en la prioridad la vida de los niños, ¿no? Y entonces es bueno clarificar estos puntos y sobre todo, ¿qué se puede hacer? Sobre todo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer la oposición desde la Asamblea Nacional y qué puede hacer el Ejecutivo? O sea, más allá de las responsabilidades que tendrán que establecerse, pero al día de hoy, ¿qué se puede hacer para evitar que esto siga ocurriendo? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con el diputado Ángel Medina.